Y principalmente vamos a hablar de la enfermedad de von Willebrand, de algunas de sus manifestaciones y de este importante grupo de coagulopatías poco frecuentes que tienen una incidencia muy baja, fíjense, menos de 2 casos por millón. Eso representa apenas el 3 a 5% de todas las deficiencias hereditarias de factores de la coagulación. Las más conocidas y de las cuales se sabe más y de las cuales, por supuesto, hay tratamiento, hay grandes avances en el manejo de estas patologías, son la hemofilia A y la hemofilia B. La enfermedad de von Willebrand, si bien se piensa que es muy frecuente, como vamos a ver, los casos verdaderamente sintomáticos y los casos severos, pues son muy raros. La enfermedad de von Willebrand, entonces, en este momento se define, es un trastorno hemorrágico causado por defectos hereditarios en la concentración, estructura o función del factor de von Willebrand, independiente de cuál gen o genes estén involucrados. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos de enfermedad de von Willebrand tipo 1, que son los más frecuentes, son el resultado muchas veces de la intervención o de la presencia de distintos polimorfismos que cada día se conocen más y que van a afectar los niveles de factor von Willebrand. Entre esos polimorfismos, por supuesto, aparte de otros polimorfismos, está el grupo ABO, que modifica y tiene influencia sobre los valores del factor von Willebrand. Esta enfermedad está caracterizada por una gran heterogeneidad, que ya lo mencionaron, desde el punto de vista genético, clínico y de laboratorio. Ya vimos que el factor von Willebrand tiene 2 importantes funciones y que eso también nos va a ayudar a explicar las manifestaciones clínicas, que son principalmente el sangrado mucocutáneo. Y en muy raras veces, como podemos ver en algunos casos de enfermedades von Willebrand tipo 3, existen manifestaciones asociadas a esta función que tiene el factor von Willebrand de estabilizar ese factor 8 y que hay entonces esa disminución secundaria del factor 8 y que es un defecto de hemostasia secundaria que se caracteriza por hemartrosis o por este sangrado en cavidades que puede presentar en algunas ocasiones el paciente con von Willebrand. Desde el punto de vista de la clasificación, ya lo clasificó, la doctora Alice habló de esto, habló también de las variantes, no vamos a insistir mucho en eso, sino simplemente fíjense los distintos tipos de herencia que pueden tener los pacientes con enfermedades von Willebrand. El tipo 1, que es el más frecuente, es herencia dominante, lo mismo el tipo 2A, 2B y 2M. Pero el tipo 3, que es el caso que se presentó ahora en la sesión, y el tipo 2N, que fenotípicamente parece una hemofilia, pero es una enfermedad de von Willebrand, tienen un patrón de herencia autosómica recesiva. Y eso es fundamental a la hora de evaluar. Nosotros vimos en el caso muy perfectamente que los padres, ninguno de ellos tenía manifestaciones clínicas. Esto nos habla pues, de una herencia recesiva. En algunos casos uno encuentra que los padres pueden tener manifestaciones de tipo 1 leve, pero la mayoría de los casos los padres son completamente asintomáticos. En la herencia del tipo 1, en la herencia del tipo 2 generalmente es importante, es un gen de penetrancia total a diferencia de lo que pasa con el tipo 1 y hay que tener en cuenta siempre el pseudo von Willebrand plaquetario, que es similar a lo que pasa en el 2B, pero que el defecto está en el gen de la glicoproteína 1BA. Como bien se mencionó, el diagnóstico se basa en la clínica del paciente, en la historia familiar, si es la herencia de tipo dominante, y en las pruebas de laboratorio que confirman este hallazgo de esta sospecha diagnóstica clínica. Esto es importante recordarlo, porque nosotros estamos viendo, en este caso es un niño, un masculino, que el problema importante, y sobre todo en las mujeres, va a ser el problema del sangrado mucocutáneo relacionado a los trastornos ginecológicos. Y por supuesto que en los pacientes que son de tipo 3, este tipo de manifestación se observa mucho más que lo que se puede ver en el tipo 1, inclusive en el tipo 2. Entonces, el sistema nervioso central, sangrado a nivel del sistema nervioso central es muy poco veces observado en los pacientes con enfermedades von Willebrand, aún en los tipo 3, pero está descrito y hay que tener en cuenta pues esto que en algún momento también nuestros pacientes con tipo 3 pueden presentarlo. La hemartrosis se ve principalmente en el tipo 3
y puede llegar a artropatía. Eso es importante en los adultos, que uno ya que va siguiendo a lo largo de la vida, pues es importante el problema de artropatía, que puede ser similar al que sucede en la hemofilia. Otro problema en las mujeres es, como bien se mencionó, no solamente la menorragia, hay una serie de trastornos que pueden ser observados con mayor frecuencia en las mujeres con enfermedades von Willebrand. De hecho, hemorragia postpartum, otro problema que puede observarse también es el hemoperitoneo, y fíjense ustedes que en todos estos trastornos pues es más frecuente observarlo que en las mujeres sin enfermedades von Willebrand. A medida que pasa la edad, los síntomas van cambiando. En el niño, con más frecuencia, se observa sangrado, por supuesto, epistaxis, sangrado por cavidad oral. En las jóvenes hay pues menorragia, como lo pudimos ver, pero en los adultos y especialmente en las mujeres, se va observando, va a haber un cambio en las mujeres de tipo 2 y 3, el sangrado aumenta con la edad, especialmente de tipo ginecológico, y otra complicación que se presenta es esta: las hemorragias gastrointestinales, sobre todo por la formación de angiodisplasia, que muchas veces complican la evolución de estos pacientes con enfermedades von Willebrand después de los 40 años. Es verdaderamente un problema el tratamiento de estas angiodisplasias, porque en muchas ocasiones hasta es muy difícil ubicarlas en el tracto digestivo, y de hecho ya hay varias series de casos que se está utilizando talidomida para el control de esta malformación vascular en algunos pacientes con von Willebrand tipo 3 en edad avanzada. Entonces esto es bueno conocerlo, estos pacientes, las personas que ven adultos, pues van a estar con mayores manifestaciones en el área gastrointestinal. Por otra parte, son sometidos a cirugía, tienen comorbilidades como lo puede tener una persona por encima de los 50, 60 años, y todas estas cosas pueden complicar la evolución de estos pacientes con enfermedades von Willebrand, los severos de tipo 2 y tipo 3. Desde el punto de vista del diagnóstico de laboratorio, solamente confirmarles que el perfil básico para poder hacer el diagnóstico es tener el estudio del antígeno de von Willebrand, de sus marcadores funcionales, que es la actividad de cofactor de ristocetina, la actividad de unión a colágeno, por supuesto, la evaluación del factor 8 y los cocientes o relaciones que hay entre estas variables. Otras pruebas que pueden ser de ayuda: la agregación plaquetaria, por ejemplo, no nos ayuda sino para el diagnóstico del tipo 2B. La agregación plaquetaria, salvo en un paciente que sea muy severo, que tenga menos de 20% de actividad de antígeno y cofactor, nos puede dar normal en un paciente con enfermedad de von Willebrand. Pero la agregación plaquetaria nos va a ayudar a nosotros a clasificar un tipo 2 en 2B, porque recuerden que el 2B hiperagrega con ristocetina. Y por eso es que la agregación con ristocetina se debe realizar a 1,5 y a 0,6 miligramos por mililitro, para poder entonces clasificar una variante 2 como 2B. Los multímeros, por supuesto, nos ayudan, pero las pruebas básicas para hacer el diagnóstico son estas. Desde el punto de vista ya del fenotipo de laboratorio, bueno, ya también fue comentado, nos fijamos mucho en esta relación entre las distintas variables. Por ejemplo, en un tipo 1 siempre la relación entre la parte antigénica y funcional va a estar alrededor de 1. Y los que son menos de 20% de actividad de von Willebrand son los casos verdaderamente más severos. Los de tipo 2A, 2B o 2M, aquí nos ayuda mucho la discordancia funcional que se observa entre las variables. Les recuerdo que el tipo 2M es el de la ganancia de función, que hiperagrega con risto, y muchas veces hay trombocitopenia en estos pacientes. Y en algunas ocasiones son plaquetas grandes o plaquetas agregadas, que se ven perfectamente en el frotis o en el cresil. El tipo 2N es el que parece una hemofilia, y muchas veces se confunde entre los diagnósticos diferenciales, pues es el de la hemofilia, muchos son como hemofilias leves, ese comentario que hizo la doctora Lisset sobre cuántos pacientes tienen con hemofilia leve, que quizás no sean hemofilias leves, sino enfermedades von Willebrand de tipo 2N
o en algunas ocasiones, como en el caso de hoy, era un tipo 3. Y por supuesto el tipo 3, que es el que tiene todos los niveles verdaderamente bajos y relativamente, si uno piensa en el diagnóstico, es fácil de diagnosticar.